Me olvidé los lentes. Hoy es miércoles 16, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Ahí está. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Miércoles 16 de septiembre. Queríamos contarles en el día de hoy el reporte que hemos recibido de hisopados del día de ayer y bueno, las novedades de los pacientes aislados y algún otro detalle más respecto de internaciones y etcétera, ¿no? En el partido de Patagones. Bueno, primero, como siempre les digo, aclararles el tema de los pacientes que se encuentran en aislamiento y en seguimiento, que tienen que ver no solamente con los pacientes positivos, COVID positivos, sino también con los familiares, con el entorno, con los contactos, con los compañeros de trabajo. En la ciudad cabecera, en Carmen de Patagones, tenemos 314 personas aisladas, en Schroeder 10, en San Blas 9, en Villalonga 76 personas aisladas. Ustedes recuerden que en Villalonga hay 2 pacientes positivos, del total que les voy a contar, del total del número, ¿sí? Un abuelo que todavía persiste internado en el hospital y otro paciente que ayer les conté, joven, comerciante de la localidad. Y en Pradera hay 63 aislados. También recordemos que en Pradera tenemos reportados 2 personas por pertenecer a su domicilio legal en el partido de Patagones, pero están haciendo el correspondiente aislamiento, un matrimonio joven, en la localidad de Buratovich. En el día de ayer a la tarde nosotros recibimos varios hisopados, ¿sí? Miren, nos vinieron en total 11 de los hisopados que recibimos totales son negativos, ¿sí? 10 que dieron positivos de los hisopados que se recibieron del día de ayer. De esos 10, entre esos 10 tenemos 8 que pertenecen al sistema de salud. Un administrativo, una mucama, 2 médicos, el resto enfermeros, eso del día de ayer. 10 positivos el día de ayer y 5 que los contamos y que los reportamos como nexo epidemiológico. Recuerden esto que veníamos diciendo porque cada vez vamos a ir hablando con más énfasis y más fuerza de los contactos o convivientes o contactos estrechos, sean de alguien que se ha reportado positivo por conglomerado o un compañero de trabajo o un conviviente, ¿sí? Que comparte horas con alguien que es positivo y que reporta después síntomas. Esos son, para que se acuerden, que ya lo hemos hablado en otros momentos, se llaman contactos clínico-epidemiológicos. Hay 2 formas de obtener datos de casos positivos, digamos. Aquellos que se hacen los hisopados y aquellos que son contactos estrechos que reportan síntomas que directamente ni tienen necesidad de hisopado. De hecho, la normativa del Ministerio el 11 de septiembre cambió porque esto se consideraba antes más para lugares de circulación comunitaria, convivientes, etc. Hoy habla la normativa directamente de contacto estrecho. Entonces, repito, 11 negativos, 10 pacientes que recibimos positivos por estudio, por hisopado, y 5 que los asumimos nosotros por haber tenido síntomas y ser contactos clínico-epidemiológicos positivos o nexo. En total serían 15 de los positivos. Y también 7 altas, ¿correcto? Esto es lo del día de ayer. Ahora les voy a contar cómo quedan los números totales entonces. El tema de las camas ocupadas, que por supuesto siempre es nuestra preocupación, en los hospitales del interior la tasa de ocupación de camas es baja, está alrededor del 15% aproximadamente, y les contaba esto que Villalonga solo tiene un paciente internado COVID positivo, en Schroeder no hay, gracias a Dios. En el hospital Pedro Ecay tenemos, miren, en clínica médica hay un 66% de camas ocupadas totales, de los cuales 10 pacientes son COVID positivos.
En clínica quirúrgica no tenemos pacientes COVID. En clínica quirúrgica tenemos una ocupación de camas del 40%. Ustedes saben, como también lo habíamos dicho ayer, que la terapia intensiva está trabajando con el máximo de ocupación, que es todas las camas ocupadas, de las cuales una sola corresponde a COVID positivo, el resto no. Y la terapia intermedia, que tiene varias camas para la internación, tenemos un 20% de pacientes que están ocupando las camas de terapia intermedia y no hay pacientes ocupados, no hay camas ocupadas por pacientes COVID. Les hago un resumen de los números totales entonces al día de hoy, 16 de septiembre. Acumulados, por supuesto. Negativos 546, positivos totales acumulados desde el primer día de la pandemia 111, se han recuperado de ellos 75 y han quedado en actividad 32 y 4 pacientes fallecidos. Se los repito entonces, 546 negativos al día de hoy, recuperados 75 y en actividad 32 pacientes. Esto un poco recordarles, son los números de hoy, ¿sí? Un poco recordarles, como decimos siempre, la necesidad del aislamiento, no solamente del aislamiento del paciente que es COVID positivo, sino también de sus contactos estrechos, de sus convivientes. Siempre recordamos que asumimos que a partir del día de inicio de los síntomas uno sabe que al menos 2 días atrás ese paciente ya era potencialmente infectante, contagioso. Entonces es importante el aislamiento como núcleo, como comunidad, ¿sí? Como conglomerado, digámoslo. La importancia del cumplimiento del aislamiento de los 14 días, esto es importante recordarlo, y a veces, inclusive cuando hay algún otro conviviente, una persona que convive con un positivo, indicamos el doble de tiempo y tiene que ver con si desarrolló o no desarrolló síntomas. Para esto hay un trabajo de todo el equipo de telemedicina que están continuamente comunicándose con los pacientes positivos y también con los pacientes negativos, ¿sí? El seguimiento es un seguimiento diario. Lo que hay que tener en cuenta de esto también entonces es, por un lado, la importancia del aislamiento. Y por otro lado, siempre la aplicación de medidas preventivas, ¿sí? Las medidas preventivas que todos los días tenemos que reforzarlas porque son las únicas herramientas terapéuticas que tenemos, al menos hoy, hasta el día de la fecha, como les digo siempre, mientras esperamos la vacuna, mientras esperamos un antiviral específico. Hay muchos adelantos, ustedes van a leer, no solamente de vacunas, sino también de antivirales que se van descubriendo o de moléculas que potencialmente podrían ser utilizables para COVID, tratamiento o profilaxis, o sea, preventivo. Mientras toda la comunidad científica implementa un tratamiento documentado, validado internacionalmente y con aval científico, las estrategias terapéuticas van a seguir siempre insistiendo en la prevención, en el distanciamiento social, en la utilización del barbijo, en la utilización del lavado de manos o de un producto como alcohol en gel o alcohol al 70%. Hasta que esas medidas salgan y sean efectivas, vamos a seguir insistiendo y seguramente después también, porque no, son medidas que algunas han llegado, me parece a mí, para quedarse. Esto es todo por hoy. Estos son todos los números que hoy tenemos para compartir. Como le digo todos los días, seguramente mañana vamos a compartir otro reporte más. Esperemos que tengamos muchísimos menos números de casos o que no tengamos que reportar casos positivos, pero mientras tanto, como les digo siempre, a cuidarse, a estar atentos, a realizar la consulta médica y en caso necesario, y si uno se siente enfermo, si uno se siente mal, con fiebre, a no ir a trabajar, a autoaislarse hasta que hace la consulta, y como digo todos los días, buen día para todos, quédate en casa.